Bien, buenas tardes, soy Armando Fassman. Estamos compartiendo esta charla en la materia Economía 1 para las comisiones 41 en particular, 23 y 25, en donde comparto las mismas con otros docentes como Emilio de la Cueva y Vanessa Repeto. Lo que vamos a hacer hoy en este video es un repaso en no más de 30 minutos de algunos de los temas que vimos ayer, en forma un poquito cortada, y vamos a repetir esta metodología la semana que viene, el miércoles, para la Comisión 41 a las 17:30 y así sucesivamente. Así que empezamos con el primer tema, que es la definición de la economía como ciencia. Sobre ese punto vamos a recalcar las las características que definen a la economía como campo del conocimiento distinto a otros, que se transformó en ciencia a partir básicamente del aporte de los clásicos, mediante el dominio de un método, el método de abstracción, por el cual cuando se analiza un fenómeno, siguiendo el método que usan las ciencias experimentales, se mantienen constantes las otras variables o factores que pueden influir y se las va incorporando a medida que uno va sacando de la hipótesis original nuevas conclusiones hasta arribar o bien a una ley, es decir, a una explicación del fenómeno que uno está analizando, o bien se descarta la hipótesis que inicialmente se determinó. Entonces, estamos en presencia de una ciencia social, porque el ser humano es el centro de estudios y el ser humano no en forma aislada, sino viviendo en comunidad, como se ha acostumbrado a vivir el ser humano desde hace miles de años. Por lo tanto, ciencia social como antítesis de las ciencias experimentales, no experimentales, es decir, es un campo de conocimiento como las otras ciencias sociales, donde no se puede representar en un laboratorio todo el fenómeno, es decir, no se puede controlar todas las variables al mismo tiempo, como ocurriría en un fenómeno químico o mecánico. De nuevo, ciencia social, no experimental, ideológica, porque toda ley o hipótesis que se elabora está basada en ideas, en una cierta visión o prejuicio que uno puede tener, el autor puede tener sobre la realidad. El fenómeno de la ideología es común a todo el campo del conocimiento, en el campo de la economía también. Esto no le quita el carácter objetivo, es decir, que cuando uno formula leyes, el hecho de que parte de determinados prejuicios o preconceptos no le quita validez a las leyes que uno formula, en la medida que sean leyes probadas por el método científico. Y por supuesto es un campo del conocimiento que se ve acompañado por otros campos, como la ciencia política, las matemáticas y otras. Hasta acá lo que nos interesa esencialmente de la definición de economía como campo de conocimiento. Vamos a avanzar ahora en el análisis de los distintos aportes que han habido. Hacemos un recorte de los aportes que han habido en la historia, aportes que denominamos escuela de pensamiento. A propósito, no estoy diciendo cuál es el objeto de la economía, porque a diferencia de lo que dicen los manuales que todos conocemos, Mochoni Becker, Samuelson y otros, cada escuela de pensamiento le da a la economía un objeto distinto, un objetivo distinto. Y lo vamos a decir en cada momento. El primer campo del conocimiento, que no fue una escuela, pero del cual tenemos algunos aprendizajes, se lo denomina mercantilismo. Adam Smith lo llamó así a estos funcionarios de los estados nacionales europeos que se iban conformando durante fines de la Edad Media, comienzo de la Edad Moderna. Eran funcionarios, eran militares, eran eclesiásticos, bueno, gente que tenía un cierto nivel de cultura y cuyo aporte, que queda para la historia en sus escritos, tenía que ver con el
apoyo a la conformación de cada uno de los estados nacionales, a cada uno de los países que se fue conformando, con, con un propósito detrás de esa propuesta, que era la de fortalecer los intereses de la clase social que se iba imponiendo en todo ese periodo lentamente, que fue la clase comerciante, la que se dedicaba al comercio exterior, a la venta de manufacturas o de productos con alguna elaboración fuera del continente europeo y en la obtención lícita o por la violencia de materias primas fuera del continente. El aporte de los mercantilistas tiene que ver entonces, primero, con el hecho de que ellos identificaron la riqueza de los estados en el dinero, es decir, en los metales preciosos, oro y plata. Identificar la riqueza implicaba, como sinónimo de dinero, significaba dedicarse a estudiar las funciones del dinero, y ellos desde ahí tenemos las definiciones de las funciones del dinero que tenemos en todos los manuales: medio de cambio, medio de pago, unidad de cuenta y reserva de valor. Asociado a esto, estudiaron un fenómeno, un problema que era una preocupación de los comerciantes, de aquellos que comerciaban, los mercaderes, que fue la tasa de interés. No tuvieron una claridad respecto a qué significaba la tasa de interés, hubo distintas posiciones contradictorias entre sí. Lo cierto es que el planteo de ellos era la necesidad de que los estados se nutrían de la mayor cantidad de dinero, de metales preciosos, para fortalecer su crecimiento e imponerse frente a los restos de la sociedad feudal. Por lo tanto, el planteo de ellos fue un planteo belicista: el crecimiento de un estado se hacía a costa de los otros, era un planteo de suma cero, y junto con este planteamiento de política económica, de acción del Estado, elaboraron algunos aportes, básicamente la registración del comercio exterior de cada nación, en lo que hoy conocemos como balanza de pagos, y especialmente una de sus subcuentas, que es la balanza comercial, donde se refleja las ventas al exterior, las exportaciones y las compras del exterior o importación. El saldo en cada nación debía ser positivo, es decir, debía ingresar más oro y plata de lo que salía, las exportaciones debían ser superiores a las importaciones. Ese es uno de los aportes centrales de los mercantilistas. Sigamos con una escuela que surgió en ese periodo histórico, al final de ese periodo histórico, cuando ya el capitalismo se estaba imponiendo en Europa, que son los fisiócratas. Los fisiócratas fue una escuela francesa conducida por un intelectual que se llamó François Quesnay, médico, filósofo, economista, distintas profesiones. Esta gente tuvo la lucidez de incorporar por primera vez la idea de que no es el comercio exterior la base de la riqueza de la nación, sino la producción, es decir, la transformación de la naturaleza. Solo que, dado el grado de desarrollo que tenía en Francia la industria y otras actividades, solo identificaron a la producción agrícola como la creadora de riqueza. Y por lo tanto consideraron que, salvo la producción agrícola, el resto eran actividades improductivas, entendiéndose la diferencia entre productivo e improductivo desde el punto de vista de si generaban más riqueza o no. El aporte este es central en el pensamiento económico, la idea de que la producción es la que genera riqueza y que en definitiva el comercio de todo tipo al interior de un país o con otros países solo cambia de forma lo que ya se produjo. Por supuesto, esto no fue lo único que aportaron. Siendo consecuentes con esta idea de que la producción agrícola era la base de la grandeza de Francia, donde se desarrolló esta escuela, hasta 1789, cuando
la Revolución Francesa terminó con la monarquía e instauró la república, consideraron que justamente siendo el campo, la producción agrícola, la base de la riqueza de la nación, el excedente, o sea, la riqueza que se generaba de más respecto a la que existía anteriormente, tenía que ser la fuente de la recaudación impositiva del Estado. En otras palabras, sostuvieron que el Estado se tenía que sostener con un impuesto único sobre la renta de la tierra. La renta, como ustedes ya deben haber visto en la lectura, es el ingreso que obtienen o que obtenían los dueños de la tierra por alquilarlas, arrendarlas a los productores, los campesinos, arrendatarios. Ese ingreso, ese excedente, les permitía a los dueños de la tierra enriquecerse. Los dueños de la tierra en Francia en aquel entonces era la monarquía, el rey, etc., y la Iglesia Católica. La idea de los fisiócratas, el planteo que hicieron, que por supuesto no prosperó, fue que en lugar de esquilmar a los campesinos con impuestos, el Estado se tenía que sostener en un impuesto único a la renta de la tierra. Así que el debate acerca de la renta de la tierra es tan actual como lo fue en el siglo XVIII. Es un debate antiguo y no terminado, donde se chocan los intereses de los que tienen que pagar el impuesto con los intereses del resto de la sociedad. Otro aporte que hicieron los fisiócratas es un diagrama que elaboró François Quesnay, que traducido al castellano lo denominamos la tabla económica, en la cual él muestra cómo se relacionan las clases sociales entre sí en la actividad económica. Es la primera idea puesta por escrito en un diagrama que ustedes pueden ver en internet, simplemente incorporando las palabras tabla económica. Es la primera vez que se muestra el hecho de que en la actividad económica, incluso en esa etapa, y por supuesto a través de la historia, nadie está aislado de los demás. Es decir, los seres humanos estamos condicionados por los demás en la actividad productiva o en el proceso de consumo. Nadie está aislado o depende exclusivamente de sí mismo, sino que depende de sí mismo y de la sociedad. El debate entre los fisiócratas y mercantilistas acerca de cuál era la política económica que tenía que tener la monarquía francesa fue un debate que significaba, por un lado, un planteo pacifista de los fisiócratas, reclamando al Estado francés que en lugar de dedicarse a la guerra y financiar la guerra de los Estados Unidos que se estaban conformando en ese momento contra Inglaterra, se tenía que dedicar a sostener la producción agrícola capitalista. Y los mercantilistas, por el contrario, sostenían la necesidad de financiar el belicismo del Estado francés para mantener el prestigio del rey. Lo cierto es que justamente los fisiócratas en ese debate llevaron a cabo un planteo muy curioso que después fue rescatado por Adam Smith, que se sintetiza en esta frase: dejar hacer, dejar pasar. Este planteo quería decir que ellos se identificaron en el campo francés que estaba apareciendo una forma de producción capitalista y que el Estado francés no tenía que inmiscuirse en esa producción, porque habían identificado que la forma capitalista de producción era, desde el punto de vista de la productividad, muy superior a la anterior, a la que se basaba en las relaciones feudales. La escuela que vamos a ver ahora, a continuación, es la escuela clásica, que tiene antes de avanzar en los planteos, tuvo dos ramas. La rama liberal, con Adam Smith, su discípulo, aunque no se conocieron, David Ricardo y otros, Juan Bautista Say, Thomas Malthus. Y por el otro lado, la visión proteccionista, que tuvo como representantes un economista
alemán o prusiano, Friedrich List, y un pensador norteamericano asociado a la Revolución Norteamericana de Independencia, Hamilton. La diferencia estaba en que los liberales sostenían la necesidad de que el Estado tuviera la menor intervención en la actividad económica externa, y los proteccionistas, rescatando el planteo mercantilista, eran justamente quienes sostenían la necesidad de gravar el comercio exterior, los productos importados, para defender a la industria, a la débil industria norteamericana o prusiana, frente a la manufactura inglesa que era muy superior en términos de costos, o sea, tenía menores costos gracias a que la revolución industrial nació en Inglaterra, no en Francia o Estados Unidos. Más allá de esta discusión, la cuestión que nos interesa es que el planteo de los clásicos rescata también la idea de que la producción es la base de la creación de riqueza y que, aprovechemos este momento para decirlo, el objeto de la economía es estudiar cómo las naciones se vuelven más ricas a través de la actividad económica, y esa riqueza se distribuye entre las distintas clases sociales. Ese es el objeto de la economía que ve Adam Smith, y que incluso lo plasma en el título de su obra más conocida, que todos denominamos sintéticamente La riqueza de las naciones. Pero el planteo de Smith, de Ricardo, de los clásicos fue mucho más allá. Y vamos a hacer algún tipo de comentarios al respecto antes de que me quede sin tiempo. Dejaría, ya son 17 minutos, dejaría los últimos 5 para algún tipo de pregunta o hacer algún tipo de debate, de chateo con ustedes. Hay 19 prendidos en esta clase, 19 alumnos, es suficiente para hacer un intercambio. Bien, Smith nos dice lo siguiente en su obra más conocida. Los seres humanos tenemos la tendencia, no sabemos si adquirida o natural, a intercambiar el producto de nuestro trabajo por el producto de los demás. Esa tendencia al intercambio crea la división del trabajo. Esa división del trabajo se da dentro de la sociedad y entre las naciones. ¿En qué consiste la división del trabajo? Consiste en que cada uno produce naturalmente, por esa tendencia a producir solo una parte de lo que uno necesita y recurrir a los demás para obtener el resto. Esa división del trabajo entonces significa la especialización dentro de cada nación, en actividades productivas en las cuales cada uno tiene un rol, cada clase social tiene un papel que jugar, y entre las naciones lo mismo. Cada nación, en función de sus condiciones originales, naturales o adquiridas, asume un papel de nación que produce manufacturas industriales o básicamente productos, materias primas obtenidos de la naturaleza, de la extracción de la naturaleza o de la minería. Esa división del trabajo al interior de la sociedad se visualiza también en la industria. Smith nos cuenta cómo se desarrolla la actividad en la fábrica, y actividad que está organizada, donde el trabajador tiene un rol que cumplir permanente, constante, que hace que esa continuidad, si bien tiene un costado negativo, que es el hecho de que la repetitividad significa el embrutecimiento, por el otro lado aporta al la mayor ahorro de materias primas, porque en la medida que uno repite la actividad derrocha menos, y significa en definitiva un aumento de la productividad del trabajo en la industria respecto a cualquier otra actividad productiva. Los clásicos descubrieron que la actividad industrial no es la única actividad productiva, hay otras, la agrícola, la minera, etcétera, pero que la actividad industrial es la que más progreso le puede dar a una nación porque es la más productiva. ¿Por qué? Porque en la actividad industrial la organización de la fábrica permite hacer varias actividades al mismo tiempo. En la agricultura, en la ganadería, esto es imposible. Por lo tanto, la ventaja de la industria es indudable, y entonces por eso
Adam Smith, Ricardo, sostuvieron y defendieron la idea de la libertad económica dentro de su país de origen, de Gran Bretaña, para que la industria pudiera desenvolverse por encima de los intereses de la clase terrateniente que defendía la producción agrícola como la base de su poder. Ahí está el debate en los clásicos entre con el Estado, esto es, la industria es la base del progreso y de la riqueza de la nación. Y el hecho de que los terratenientes se quedan con parte de ese valor, de esa riqueza que se creen bajo la forma de la renta, le quita capacidad a la industria, capacidad de producción, y a los trabajadores, que es la tercera clase social, la capacidad de compra. ¿Cómo se verifica esto? Bueno, para ese análisis ellos desarrollan la teoría del valor, una teoría del valor. Por primera vez aparece una teoría del valor que se sintetiza así. Todo lo que produce el trabajo humano tiene tres formas de valor. Valor de uso, valor de cambio y valor. El valor de uso es la capacidad que tiene lo que se produce, que ellos llamaron mercancías, para satisfacer necesidades humanas. El valor de cambio es la capacidad que tienen esas mercancías para ser intercambiadas por otras. El valor de uso es la base de la existencia del valor de cambio, pero no lo mide. No es porque una mercancía sea muy útil que va a tener mucha capacidad de compra. El valor de uso es la utilidad de la mercancía. El valor de cambio es la capacidad que le da el capitalista, en cuya fábrica se produce esa mercancía, para obtener otras mercancías, básicamente dinero, yendo al mercado con su producción. La producción que hacen los trabajadores. Por último, yo les mencioné una tercera forma de valor que llamo simplemente valor. En realidad, este es un aporte que hace Marx. Los clásicos no logran encontrarle al valor de cambio, fue el análisis que intentaron hacer, un común denominador, es decir, una medida del valor de cambio. Y ensayaron distintos tipos de teorías. Ricardo en particular se avanzó más que Smith en ese análisis, dándole principal importancia al trabajo humano como base del valor. El trabajo humano bajo la forma de capital, es decir, trabajo acumulado en las máquinas, las herramientas, en las materias primas, y trabajo presente, trabajo vivo, que es el trabajo que aportan los trabajadores organizados en la fábrica o en la producción agrícola por el capitalista o por el terrateniente, según sea. Este análisis es esquemático. No es que los clásicos no veían la realidad, en el sentido que podía ocurrir que un capitalista fuera también terrateniente, o sea, tuviera tierras. Simplemente lo que les estoy comentando es que los textos que ellos elaboran hacen un análisis puro de la realidad para tratar de entender los fenómenos. Después la realidad se vuelve más compleja y se mezclan los conceptos. El ingreso que puede tener un capitalista puede ser, como ocurre hoy en la Argentina desde hace mucho tiempo, parte renta de la tierra, parte beneficio industrial, beneficio comercial, y si es banquero, beneficio financiero. Este es el aporte de los clásicos. Me quedo aquí, me quedan 5 o 6 minutos. A ver si puedo chatear con ustedes y las preguntas que pueden haber. Démonos 3 minutos para eso, 6 minutos. A ver si hay alguna pregunta de los 27 que se sumaron. Yo tengo una consulta con respecto a todas las escuelas y todos los pensamientos con sus bases, etcétera. Como que veo que todo tiene un denominador común, más allá de que uno sea más socialista, comunista y otro más liberal, es que todo, el que nunca pierde ahí es como la empresa. Todas las políticas están destinadas a, si es keynesiana, a generar el consumo. Eso genera beneficios para las empresas. Y si es liberal,
darle un poco más de libertad al mercado, pero siempre el dominador común de todas las políticas como que sigue siendo beneficiar o que no perjudique en otros casos el mercado. Efectivamente, estamos en presencia del sistema capitalista. Los clásicos, antes los fisiócratas, los mercantilistas también, de alguna manera los mercantilistas también colaboraron, pero hablemos de los clásicos. Por supuesto, ellos pensaban que la base de que el sistema económico, el mejor sistema económico era el sistema capitalista, capitalismo industrial. Incluyendo fines. Y entonces en ese sistema capitalista, eh, el, el que dirige el sistema, el que dirige las empresas son los capitalistas, no los trabajadores. Por lo tanto, ya sea desde la visión mercantil, proteccionista o liberal, la lucha de los clásicos fue porque el capitalismo industrial progresara, porque consideraban que de esa manera la nación se iba a ver engrandecida. ¿Alguna más? ¿Cuál sería la otra alternativa, cuál sería la otra alternativa a todas esas políticas que implementaron, desde lo mercantilista hasta Keynes? Y bueno, la alternativa es la que veremos la clase que viene, porque no nos va a dar el tiempo, que es la visión marxista. Ahí vamos a dedicarle a Marx un poco de tiempo, una clase entera, para poder desarrollarlo, porque él corrige o cuestiona los principios de los clásicos, aunque él fue un clásico. Rompe con ellos cuando pasa el tiempo, su pensamiento va evolucionando, veámoslo cuando lleguemos a ese momento. Tengo miedo que esto que estamos debatiendo ya no lo pueda grabar, no tengo idea si se está grabando o no. Sigamos, sigo contestando. A ver, una pregunta, me dice Martina. ¿Cuál es la pregunta, Martina? Federico pregunta, ¿la próxima clase es el jueves? No, la vamos a hacer como corresponde a la Comisión 41 el miércoles 17:30. Todos los miércoles 17:30 hasta el 2028, que va a ser cuando vamos a terminar la cuarentena, porque esto va para largo. Me preguntan si yo estoy dando clase en la Comisión 23. La idea que tengo conversé con Vanessa, la profesora que comparte conmigo esta comisión, es que si esto se graba bien, yo se lo mando por Dropbox y ella la sube en su comisión. Además de que ella va a dar una clase adicional en la comisión 23. Nos hemos dividido las comisiones. El tema de los supuestos no lo tengo claro. Los supuestos del capitalismo. Los opuestos del capitalismo, Claudia, me estás preguntando, es la idea de que el capitalismo es un sistema que, como todo sistema, tiene ciertas características distintivas. Lo más importante es que existe la propiedad privada de los medios de producción, esto es sagrado, y que en el mercado se decide la suerte de todos, en la compra y venta. En los gráficos de oferta y demanda, y yo les subí algunos videos o PowerPoint de internet, es lo que encontré, que me parecieron divertidos, que muestran cómo se construye una curva de oferta y de demanda. No les subí ningún video gráfico para mostrar cómo se mueven esas curvas, eso lo tienen que encontrar en la bibliografía obligatoria. Esta no es la primera clase, ya hubo ayer una, pero muy accidentada, porque se cortó varias veces. Yo estoy repitiendo la clase de ayer, hoy. Son 29. ¿Alguna otra pregunta? No voy a detener la grabación hasta que el Zoom me despida de aquí. Así que denle nomás. ¿Cómo se calculan los precios? Bueno, en la visión clásica, las mercancías van con un valor de cambio al mercado. Ese valor de cambio, según Smith, lo denomina precio natural. Equivale a ese valor de cambio. Ah, no, vos estás preguntando los precios en la oferta y la demanda. Bueno, lo que tienen que tener claro en ese tema que es de la unidad que viene, creo que de la unidad 3,
es que el precio surge de la acción de la oferta y la demanda conjuntas. Esto es, si yo quiero saber el precio de una mercancía, tengo que trabajar con las dos curvas al mismo tiempo. Y ahí defino el precio de equilibrio. Si yo trabajo con una curva sola, demanda o oferta, ahí el precio es el determinante. Ahí el precio determina cuánto se demanda o cuánto se ofrece. Pero el precio surge de la acción conjunta. En el gráfico, ustedes van a ver que desplazando las curvas de demanda o de oferta, surgen infinitos puntos de equilibrio. Cada de esos puntos de equilibrio es el precio del mercado. A ver qué más. No surgen nuevas. No puede ser que tengan todo claro porque me mato. Me quedo sin laburo. Tiene que haber más dudas. El primer precio, no. ¿Cómo se parte? Cuando yo quiero construir, mostrar cómo funciona el mercado, qué sé yo, el mercado del pan, primero construyo en el orden que quieran, o la curva de demanda o la curva de oferta. Y después construyo la otra. ¿Cómo la construyo? Imagínense que ustedes estuvieran haciendo un estudio de mercado. Estudian el mercado del pan en un cierto país, entonces dicen, bueno, a ver, visualizan que a ciertos precios se demanda cierta cantidad y a esos precios se ofrece ciertas cantidades. Ahí van definiendo los puntos que determinan las curvas de oferta y de demanda. Unen esos puntos, tratando de no mezclar la oferta con la demanda, y ahí surgen las dos curvas. Una vez unidas, todos los puntos que constituyen cantidades demandadas y todos los puntos que constituyen cantidades ofrecidas, les va a surgir un punto en el cual se cruzan las dos curvas. Ese es el punto de equilibrio, ese define el precio de equilibrio y las cantidades de equilibrio. Así se parte. A ver qué más. No aparecen más. No sé qué nivel de... Están los que están. Yo sigo con ustedes. Hay 29 compañeros participando, lo cual me parece maravilloso. Me gustaría que fuesen más, pero bueno, estamos un día que no es el día de la clase. Bueno, me parece que, a ver, si surge algo más. Estoy viendo el chateo. No veo más nada. ¿Qué efectos tiene la frontera de posibilidad de producción de un país? Ese es un tema de la unidad 2, creo, visión panorámica de la economía. Bueno, adelantémonos. La frontera de posibilidad de producción es una construcción teórica que elaboraron los neoclásicos para mostrar las opciones que tiene un país, o una empresa, o una región, o el mundo, no importa el nivel que estemos analizando, para producir bienes. Lo que nos muestra la curva es que nadie tiene la posibilidad de producir todo lo que puede, todo lo que necesita. Esto es que cuando uno produce un cierto tipo de bienes, deja de producir otros. Esa opción es la pendiente de la frontera. En cada punto con la cual se construye la frontera, les repito, es un concepto teórico, se define esa pendiente. Esto es, por ejemplo, vamos a suponer el ejemplo típico de los manuales. Los países deciden si son industriales o agrícolas. Entonces la opción es producir manufactura industrial, lo representan en uno de los ejes cartesianos, y en el otro productos agrícolas. La frontera me muestra las combinaciones de productos agrícolas y manufacturas que puedo producir. Para esa combinación yo necesito cierta cantidad de recursos, no tengo recursos ilimitados. Entonces, la frontera me muestra hasta dónde puedo llegar. Más allá, a la derecha de la frontera, es el mundo que no voy a poder llegar, salvo que la frontera se desplace. Y por debajo de la frontera, no estoy utilizando todos los insumos o materias primas que la economía tiene, los recursos que la economía tiene para producir. Esto es,
Si yo estoy por debajo de la frontera de posibilidades, es lo que le está pasando a la Argentina hoy. Las empresas están produciendo al 40, al 50 o nada antes de la pandemia. Estaban al 60% de su capacidad. Es decir, que la economía argentina estaba por debajo de la frontera. Y la idea del concepto de frontera es que hay que tratar de llegar a la frontera, porque es donde se produce más eficientemente porque se aprovecha todos los recursos lo máximo posible. ¿Cómo se puede desplazar la frontera? Si aumenta la población, si aumenta la productividad del trabajo o de los factores productivos. A ver si hay alguna más. No veo más. Somos 30 ahora. Es lo que veo. Bueno, yo tengo una consulta. Dale. En general, solamente habría dos tipos de políticas económicas. Una que vendría a ser un Estado más intervencionista o un Estado menos intervencionista. Esas dos opciones nada más. Si ya está demostrado por la mayoría... ¿Cómo? Desde el punto de vista capitalista, de la defensa del capitalismo o de la existencia del capitalismo, son esas dos opciones. Una tercera opción es la visión marxista. La visión marxista plantea la destrucción del Estado capitalista, la construcción de una sociedad socialista. Descartada esa visión, que la vamos a dejar para la clase que viene, para cuando veamos Marx, para no adelantarnos, las dos opciones dichas en forma bien esquemática, muy extrema, porque hay un montón de grises entre esas dos posiciones, es por un lado, una visión keynesiana, es lo que está intentando hacer el peronismo, digamos, y una visión liberal o semi-liberal, que es la que hizo el macrismo, el gobierno anterior. ¿Quiere decir que el gobierno anterior no intervino? El Estado sí intervino, pero no en el sentido que los keynesianos sostienen, sino en el sentido de endeudarse. Endeudó al país por motivo que fuere, no importa ahora. No impulsó el gasto público para disminuir el desempleo, sino que consideró que el empleo se resolvía con la inversión de los empresarios, de los capitales que vinieran del exterior. Como no vinieron capitales del exterior para actividad productiva, el desempleo en lugar de bajar subió. Fracasaron en esa visión. Pero son dos visiones, sí. En el camino, los keynesianos, hay 2.000 millones de alternativas dentro del pensamiento keynesiano. No hay una sola visión. Y dentro del pensamiento, digamos, liberal o neoliberal también hay alternativas. No es lo mismo personajes como, por eso les decía ayer a los que me escuchaban, Milley o Esper, que son extremos, que son pintorescos, que son absurdos, que un tipo como, qué sé yo, para decirlo cariñosamente, Geniol, el intendente de la ciudad de Buenos Aires, se me fue de la cabeza el apellido de este hombre, Larreta, Rodríguez Larreta, tiene otra visión, una visión más intervencionista del Estado, o por lo menos ese es su discurso. Es decir, en la derecha política que hay en la Argentina hay distintas visiones, son todos lo mismo. Pero acá estamos extremando, digamos, el análisis para tener claro qué es cada uno. Espero que me entiendas, que yo estoy extremando el análisis, radicalizando los planteos, para que quede claro qué es cada cual, ¿no? A ver qué más. Bueno, jóvenes, son ¿cuántos minutos pasan? El ancho de banda de la red de Ever Aguirre es muy bajo. No sé qué quiere decir eso. No sé quién es Ever Aguirre, son 39 minutos de... Ah, tú eres. No sé qué quiere decir. Eso va más allá de mi conocimiento informático. A mí no me dice nada. Bueno. No me marca nada. Está bien. Vamos a parar aquí y seguimos el miércoles que viene. Les hago la invitación. Miércoles que viene, 17:30, en este canal. Un abrazo grande y que sean bien de salud. Chau, chau. Un abrazo. Chao.